Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Roberto Córdoba y estamos aquí en la cabina de Voces Comunicación. Te recuerdo que estamos en la ciudad de Monterrey, en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte. Y estamos ubicados en el centro de la ciudad. Este programa es en vivo y estamos transmitiendo por vía de internet. Estamos en Facebook Live de Voces Comunicación y de Entre Amigos. Y también, ¿por qué no? Dale un like en donde es YouTube y suscríbete para que tengas después todos los programas y los estés viendo ahí, la repetición de estos programas. La dirección de este programa, a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, y en el audio control, Benjamín Alex Rivera Jr. Nos está apoyando en las cámaras Ever Alaniz. Hoy está con nosotros Ever Alaniz dándonos apoyo para la grabación de este programa. Bueno, en diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan, en China, empiezan a mencionar que hay manifestaciones de neumonías por la aparición del COVID-19. Hoy tengo aquí conmigo al doctor Pedro Martínez Bermúdez. Él es cardiólogo intensivista. Él tiene una maestría en medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor, maestro de cardiología y de metodología de la investigación. Él ha estado muy pegado, ya que nosotros sabemos que el virus del COVID afecta principalmente los pulmones, pero trae mucho daño al corazón. Y eso es el tema que hoy el doctor Pedro nos va a tocar. Pedro, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre efectos del corazón. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros. COVID-19 es un virus nuevo. ¿Qué afecta? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista cardiológico? Sí. Pues es una situación de una enfermedad nueva. No tanto porque los virus respiratorios sean raros. Yo creo que todos hemos padecido de gripa en algún momento de nuestra vida. O del famoso catarro. La única diferencia que este virus tiene un inicio nuevo en el ser humano y es recientemente descrito. Esto hay que tomarlo en el contexto de que esa es la razón por la cual ciertas informaciones han ido cambiando, ¿verdad? Si en medicina, en muchas enfermedades, el conocimiento que vamos adquiriendo, y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Es un conocimiento que cambia, ¿verdad? Siempre decimos entre nosotros que la verdad es hasta que no surja una nueva explicación sí, que sea mejor que la previa. Para nosotros como médicos no es muy complicado adoptar una nueva postura cuando la evidencia científica lo apoya. A veces a la gente, obviamente que en sus casas le resulta un poco difícil entender este concepto, donde algo que se estaba diciendo hace un mes o 2 meses, un mes después es totalmente diferente. Cambió. Sí. Pero es propio de una enfermedad que apenas se acaba de describir. Sí, por estos cambios que se tienen, como tú mencionas, cada vez los pacientes están presentando nueva sintomatología que no estaba descrita anteriormente. Y ahora hay que enfrentarla, ver las complicaciones y ver cómo se está manifestando cada vez y en distintas formas en distintos pacientes. Sí. Y entender que el conocimiento que sí se ha ido quedando en relación a este virus de nueva aparición es de que definitivamente la vía de entrada principal es por las vías respiratorias, a través de la nariz, a través de la boca, a través de la respiración o a través de las conjuntivas de los ojos. Esa es la vía principal de entrada del virus. Puede haber otras, hay un poquito ahí en relación al contacto sexual, por ejemplo, pero definitivamente si nosotros como personas nos vamos a contagiar es porque tenemos contacto con el virus en estas zonas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Es por eso la importancia de usar el cubrebocas. Así es. De lavarse las manos. De usar... Y la distancia. La distancia es muy importante. La distancia que debe de guardar una persona en relación a otra en algunos otros lugares es muy importante poder tener esta distancia para evitar que el flush,
Las gotitas de flush que salen de la boca, que pueden esparcirse hasta 1,5 metros, puedan llegar a tener contacto con alguna otra persona. Así es, y que si la persona canta o levanta la voz, ese radio de acción del virus todavía puede llegar a los 3 metros de distancia. Evitar los lugares cerrados es otra de las medidas de recomendación. Entender que sí es posible evitar contagiarse. Digo, obviamente que para que yo me contagie tengo que tener contacto con otra persona que ya trae el virus. Si yo no tengo ese contacto, pues no hay forma de que me contagie. Es cierto, es muy distinto, muy diferente el poder nosotros mantenernos con todas estas medidas, aquellas personas que no se han mantenido con las medidas y empiezan a resultar contagiadas. Sí. Estas últimas semanas, donde pues muchas fiestas que tenemos nosotros por la época, es donde se descuidó la gente y sabíamos nosotros que iba a haber un repunte en estas enfermedades, en este tipo de enfermedad. Claro que ha sido impresionante el repunte de casos y como yo le decía a una de mis hijas, pues nunca como en las películas vas a esperar ver a gente tirada en la calle, ¿verdad? Ahí enferma de coronavirus. No funciona esta enfermedad de estas características. Es una cuestión más de los hospitales, ¿verdad? Donde la gente está llegando a recibir atención y pues ya no hay lugar donde acostarlos, donde ponerlos, donde recibir oxígeno y obviamente que los fallecimientos empiezan a incrementarse. Pero no esperes ver la pila de cadáveres como dicen en las películas en las calles, pues no es así, ¿verdad? No funciona así. En tu colonia puede haber 20 fallecimientos y tú quizás ni cuenta te des, ¿verdad? No es una forma en la que la persona pueda percibir directamente el impacto que está causando el virus en la mortalidad de las personas. Sí, esta mortalidad, pues es la estadística, nos lo está diciendo, el aumento. Muchos de ellas a veces no se van a registrar, posiblemente, pero sí hay mucha ocupación hospitalaria en cuanto a esto. Y entender, yo como cardiólogo, que por primera vez en muchas décadas en nuestro país, esta infección viral es la número 1 como causa de muerte en nuestro país, ¿verdad? Ya superó al corazón y a las enfermedades cardiovasculares el año pasado, ¿verdad? Y es muy probable que este año vuelva a ser la primera causa de muerte en nuestro país. Fíjate, si tú tocas este tema en lo que es cardiología, en el área de ginecología obstetricia, principalmente en el área de obstetricia, lo que son las mujeres embarazadas, pues normalmente se tenía que la mortalidad de la mujer embarazada, que abarca todo el embarazo y los primeros 28 días, eran las causas por hipertensión, preeclampsia o por sangrado uterino, por sangrados a la hora de la concepción. Pues esos quedaron atrás. El 49% se reporta que las muertes de mujeres embarazadas es por COVID. Entonces, está abarcando enormemente, está arrasando las estadísticas de las muertes y es la principal causa de muerte en las áreas de la medicina. Y la razón de esta nueva enfermedad, ¿verdad?, del COVID-19 es que este virus tiene la característica de que inflama las células de las vías respiratorias, desde la nariz hasta los pulmones, pero también tiene la capacidad de inflamar el sistema vascular, lo que son las arterias que llevan la sangre del corazón al resto del organismo. Tiene la capacidad del virus de inflamar el sistema arterial y provocar por eso más complicaciones. Se menciona, los pacientes dicen que empiezan a tener muchas palpitaciones, que se sienten muy cansados, que tienen arritmias, y ya cuando se han complicado o han tenido que ser hospitalizados, aparecen otras complicaciones cardiológicas. Así es. Y digo, en este punto, y para no generar un poquito más de confusión, sobre todo a la gente que le interesa el tema y lo lee y lo busca, definitivamente la causa de muerte por el virus en la gran mayoría de los pacientes siempre va a ser la inflamación pulmonar y la infección agregada en los pulmones, ¿verdad? Esa es la causa número 1. Si un papá tuyo muere, si un amigo tuyo muere, lo más probable es que haya fallecido por la inflamación del pulmón a causa del virus y por las infecciones agregadas que se van presentando por esta inflamación. Mucho tiene que ver las condiciones de la persona cuando llegan a contagiarse con este virus, ¿no? La resistencia inmunológica de cada uno de los seres, las condiciones metabólicas en las que están, si metabólicamente está sano, si no tiene alguna comorbilidad que pudiera ser la diabetes, la hipertensión,
problemas pulmonares previos. Por ejemplo, hay gente que ha tenido fibrosis pulmonar y tiene este problema, entonces sí se complica más su padecimiento. Sí. Y entender que a veces uno quisiera pensar que es una cuestión de suerte, ¿no? Dependiendo qué tan fuerte te va a dar el virus, pero no es así. Definitivamente tiene que tener una explicación. Tiene que tener una explicación por qué a unos sí les da más fuerte, a otros no les da. Y obviamente que la explicación no va a ser única. Se juntan varios factores para eso. Obviamente que si al momento que tú adquieres el virus, tus defensas ya están bajas por la edad, por otra enfermedad agregada, pues obviamente que son puntos en contra para que tu organismo pueda defenderse del virus. De esta manifestación de enfermedad viral y como complicaciones cardiológicas donde tú manejas pacientes, ¿qué estaríamos viendo? Bueno, a nivel del sistema cardiovascular, que es lo que llamamos corazón y arterias, el virus sabemos que al afectar directamente los vasos sanguíneos puede provocar la formación de trombos o coágulos en el sistema arterial. Obviamente que si es en los vasos sanguíneos del pulmón o en las arterias del pulmón, al formar un coágulo en esa zona, es lo que nosotros le llamamos como embolia pulmonar, ¿verdad? Que es una complicación de la infección por el virus, ¿verdad? Hay gente que ha padecido de miocarditis durante la infección. ¿Qué es esta manifestación? ¿Cómo lo pueden ustedes ver, manejar? Sí, y específicamente ya a nivel cardíaco, el virus también se puede adherir a los vasos sanguíneos del corazón y a las células del corazón y causar esta inflamación. En el corazón quiere decir que el virus, al estar en los pequeños vasos sanguíneos del corazón, inflama el músculo cardíaco y este puede empezar a batallar en ejercer su función de bombeo. Y entonces esta función de bombeo se ve alterada o limitada, con lo cual disminuye las condiciones físicas de la persona. Así es, y obviamente que hay exámenes de sangre que nosotros hacemos para confirmar esta situación. Les hacemos un ultrasonido para ver la movilidad del corazón y medimos ciertas sustancias que el corazón libera cuando está inflamado. También puede provocar infartos, que están descritos en pacientes con COVID, en fase aguda, obviamente, que causa este fenómeno de coágulos en las arterias del corazón y provoca un infarto. Todas estas manifestaciones normalmente son en pacientes que están internados con una manifestación más o menos grave. Moderada a grave de COVID, inclusive en casa, si el paciente está en casa por la razón que quiera la familia y tiene una presentación moderada o grave, puede presentar asimismo estas complicaciones. Al salir adelante de estos problemas, ¿cómo queda el paciente? ¿Qué rehabilitación se hace? ¿Qué manejo se hace? ¿Cómo se va a tratar este paciente? Otro punto que se me olvidó mencionar, el corazón tiene una membrana que se llama pericardio, que también puede inflamarse y causarles dolor. Nosotros le llamamos a eso pericarditis. Entonces puede causar inflamación del músculo, que le llamamos miocarditis, puede causar inflamación de los vasos arteriales del corazón, que es el infarto, o de la membrana que rodea el corazón, que es la pericarditis. Afortunadamente son fenómenos que tienden a irse recuperando gradualmente. Se van recuperando. ¿Queda con mucha secuela el paciente? La posibilidad de recuperación es muy alta. Ya con el tratamiento y cuando el organismo elimina el virus, el proceso de inflamación mejora gradualmente. Los efectos en los vasos sanguíneos en el cuerpo, ¿hay alguna manifestación? Sí, se han descrito eventos en los que, por ejemplo, en los vasos sanguíneos del riñón se forma un coágulo y el riñón deja de funcionar. También es a nivel intestinal, puede ocasionar el mismo fenómeno. ¿Esto ustedes les llaman para manejar este tipo de pacientes por estas inflamaciones venosas y arteriales? Sí, principalmente las pulmonares y las cardíacas son las que más vemos. Fíjate que perdóname, a nivel cerebral ocurre lo mismo. El cerebro tiene vasos arteriales y si causa una inflamación de alguno de los vasos puede provocar una embolia también. ¿Cómo es importante saber la manifestación de este virus a nivel de sistema vascular, donde las arterias y las venas están irrigando todo nuestro organismo? Así es, y entender que primero es un fenómeno pulmonar y como una complicación agregada, ya vienen estas complicaciones que estamos mencionando,
Ocasionalmente, como todo en medicina, puede ser que un paciente haga una embolia por COVID y que no tenga síntomas pulmonares en ese momento, ¿verdad? Aunque es COVID, ¿verdad? Pero no es lo común, ¿verdad? Sí, es que la manifestación es por una enfermedad respiratoria. Así es. Y empieza a tener complicaciones importantes que pueden desencadenar en una muerte, o si no, en complicaciones que puedan ser manejables o complicaciones que van a dejar secuelas. Así es. ¿Sí? Sí. Y estas secuelas, ¿qué tanta posibilidad dan a una persona de recuperarse, cardiológicamente hablando? Sí, digo, lo que hemos visto que si el paciente logra sobrevivir la fase aguda de la enfermedad, la inflamación a nivel del corazón tiende a mejorar. Obviamente que en el caso de un infarto en el corazón, un infarto del miocardio, pues dependerá del daño que el corazón tenga en ese momento para ver la recuperación que pueda tener. Pero la inflamación del músculo, que es la miocarditis o la del pericardio, tiende a resolverse con el paso de las semanas. A todos los pacientes que son o que somos hipertensos, ¿qué es lo que se les está recomendando? El control adecuado de la presión arterial, ¿verdad? Que era lo que mencionamos. Si tú entras a un proceso de infección viral y estás con otros problemas médicos mal controlados, pues son puntos en contra para tu recuperación, ¿no? ¿Qué tan frecuente tú ves que los pacientes no llevan a cabo su control de su hipertensión de forma adecuada? No, las estadísticas en México, la verdad que ahora sí que estamos en el sótano del control adecuado, del diagnóstico para empezar y del control adecuado de las cifras de presión. Digo, la verdad que estamos muy por debajo de muchos países en el mundo y en Latinoamérica. Porque fíjate, es muy frecuente que nosotros veamos a un paciente con hipertensión y que diga, bueno, me tomo unas pastillas ocasionalmente y ya las dejo de tomar. ¿Eso es correcto? ¿Esa es la forma de...? Una vez diagnosticada la hipertensión es un proceso crónico que requiere un tratamiento permanente. El tratamiento es permanente, es total y claramente permanente, o sea, siempre lo va a tener. Así es. Algunos pacientes cuando inician la enfermedad, y sobre todo si son jóvenes, pues al modificar pues el peso, el consumo de sal, el consumo de alcohol y el ejercicio, y sobre todo si la hipertensión es de grado leve, pueden notar que sus cifras de presión tienden a normalizarse, ¿verdad? Pero en la medida que pierdan esos controles y que vuelvan a subir de peso, que vuelvan a incrementar el consumo de alcohol, nuevamente la presión arterial va a tender a subir. ¿Y las alteraciones a nivel de laboratorio, cómo se estarían manejando con estas personas hipertensas? Porque en algunas ocasiones se descontrolan tanto que traen alteraciones en las cifras de laboratorio y pues va a tener una complicación mayor si llega a tener una enfermedad por COVID. Así es, digo, es muy común que el paciente con hipertensión tenga diabetes, tenga niveles altos de colesterol u otros padecimientos. Cada padecimiento adicional pues es un punto en contra para una buena respuesta del organismo ante la infección por el virus. Fíjate, estoy leyendo aquí, nos manda a saludar Tere Durán, Max, Iván Osuna te manda a saludar, Santiago Montaño, Adrián Aguirre, Olivia Flores, excelente aportación del doctor Pedro Martínez. Felicidades y saludos a los dos. Gracias. O sea, es importante saber este tema porque pues es una infección que está agobiando al país. Así es, y entender que es una enfermedad grave, ¿verdad? Es una enfermedad grave. La mayoría de la gente va a tener una presentación leve de la enfermedad, pero el porcentaje en el cual los síntomas ya sean moderados o severos o que hagan neumonía son el grupo que presentan todas estas complicaciones que acabamos de mencionar. Otro dato que es muy común en los pacientes que tienen la infección por el COVID son las palpitaciones que constantemente acuden a consulta a cardiología porque sienten el corazón acelerado, inclusive ya habiéndose recuperado del COVID, que es un efecto asociado al virus, por lo que acabamos de mencionar, sus efectos en el corazón, y esas arritmias o esas palpitaciones tienden a ir mejorando gradualmente al paso de las semanas. Es poca la gente que quedan permanentes, la gran mayoría se recuperan, aunque sí requieren tratamiento. Es importante, es bueno escuchar esto, porque es un aliento para los pacientes que lleguen a tener alguna infección por COVID y que llegaran a tener manifestaciones cardiológicas, saber que la recuperación
va a ser paulatina, pero vaya a regresar a su normalidad en la mayoría de los pacientes. Así es, ahí digo, una vez superado la infección viral, es muy probable que todo el proceso regrese a la normalidad. A nivel pulmonar, bueno, pues ahora sí que dependerá del grado de daño. Hay pacientes que quedan con un daño severo pulmonar, no es lo frecuente, pero sí puede ocurrir. Al tener una complicación pulmonar, pues normalmente va a tener una repercusión cardíaca. Así es. Sí, y estas repercusiones cardíacas van a ir limitando a los pacientes. Así es. Hay gente que queda con hipertensión pulmonar y sí, que puede sí, ocasionar más problemas al paciente. Sí, aunque esta es una situación cuando hay un daño pulmonar avanzado, la circulación pulmonar se vuelve más lenta, con mayor resistencia le llamamos nosotros, y eso es lo que genera la hipertensión pulmonar. Hay gente que queda con hipertensión pulmonar después de recuperarse de una enfermedad por COVID. Sí, siempre y cuando el daño pulmonar haya sido muy importante. Fíjate que y estas gentes con estas lesiones llegan a tener limitaciones en sus movimientos, en ejercicio. Sí, lo notan bastante, y esa limitación puede durar meses o inclusive llegar a ser permanente. Entonces, estamos hablando de complicaciones cardiológicas importantes que pueden llegar a tener y algunas complicaciones que van a salir adelante con el paso del tiempo. Así es, la gran mayoría tienden a recuperarse, que era lo que mencionabas, y solamente aquellos que tengan un daño extenso, ¿verdad?, pues pueden quedar con secuelas permanentes. ¿Qué recomendaciones les das? Hay gente que menciona que hay que tomar vitaminas siempre antes de que vaya a manifestarse una enfermedad, algunas otras sustancias. ¿Qué se puede hablar de esto? Sí, digo, realmente entender que no hay nada que prevenga la infección más que evitar el contagio, ¿verdad? Ojalá y hubiera una sustancia que evitara que el virus entre a nuestro organismo. Definitivamente no existe. Y de lo que recientemente, digo, ha salido que probablemente, y insisto mucho en una probabilidad, es el uso de la vitamina D. Hay algunos estudios que han probado ahí que mejora el comportamiento del organismo ante el virus, pero no es concluyente. No es concluyente. Ni siquiera para recomendarlo todavía, ¿no? La vitamina D, la vitamina E, la vitamina B, ¿sí? En algunas ocasiones la vitamina C se dan como preventivos, pero no se tiene una manifestación o un estudio que mencione los beneficios de esto, ¿no? Así es, y digo, yo sé que ante esto es como la caída del pelo, le digo yo a los pacientes. Hay 1000 productos para la caída del pelo, y pues la verdad que la gente sigue teniendo poco pelo. Sí, es una cuestión genética, y bueno, pues ni modo, acostumbrarte y ya, ¿verdad? Pero pues obviamente que en ese proceso de aceptación de la calvicie existen 1000 productos o 10,000 productos en venta para eso. Aquí en el COVID, como no hay ningún tratamiento preventivo, díganme ustedes qué tratamiento preventivo hay para la gripa, por ejemplo, y hay mucha gente que le padece cada año, pues no existe. O sea, es una situación de tu organismo y la respuesta que tenga ante el virus. Lo mismo ocurre con el COVID, pues no hay algo que te prevenga el desarrollo de la enfermedad. Lo único es evitar contagiarte. Fíjate, Pedro, nos están haciendo una pregunta. La pregunta es de una paciente que ha estado al frente con pacientes COVID. Estuvo muchos meses bien hasta que cayó ella en enfermedad, manifestó su enfermedad, estuvo con los cuidados y nos hace esta pregunta. Mayela Garza, si empezó COVID con neumonía e hipertensión y taquicardia y se recuperó el pulmón, ¿la hipertensión y taquicardia llegan a corregirse? La hipertensión arterial seguramente ya la padecía y probablemente es una situación ahí que sea crónica, pero las palpitaciones sí tienden con el paso de las semanas a mejorarse. Entonces está contestado. La hipertensión puede ser ya parte de su organismo, de su proceso biológico que tiene, pero la taquicardia debe de ir cediendo poco a poco. Así es. Si es muy intensa, pues requiere tratamiento por algunas semanas y luego ya se retira el tratamiento. Espero que esté contestada la pregunta de Mayela. Otra causa de taquicardia no es tan frecuente, pero que sí le hemos visto en pacientes con COVID, es que como causa inflamación de la tiroides y altera la función tiroidea, también puede provocar taquicardia por ese mecanismo. Otro órgano más, o sea, es una involucración de esta enfermedad sumamente importante. Y como tú lo mencionaste hace un ratito, no hay un proceso preventivo.
Sí, entender que los virus que afectan las vías respiratorias, la gripa es un virus sistémico. Sí. ¿Verdad? Dolor articular, dolor muscular. Por eso causa todos esos síntomas, ¿no? Entonces el COVID, pues también es un virus sistémico. Su daño número 1, pues es el pulmón, pero pues es sistémica la infección, ¿verdad? Y como tú lo mencionabas, no hay un proceso preventivo. Lo preventivo es la sana distancia, el evitar contagios, el evitar aglomeraciones, el mantenerse en la casa. Esto es muy importante. Y evitar, pues tener ese síndrome de meter la cabeza en el hoyito, como hacen algunos animales, ¿verdad? De cerrar los ojos y no me va a pasar nada, a mí no me va a ocurrir. Digo, pues realmente tenemos que entender que tenemos que cuidarnos por nosotros y por la gente que queremos, ¿verdad? Hemos al paso de este año visto, ¿verdad?, muchas situaciones donde se enferma un nieto, infecta a los abuelos y mueren los 2 abuelos. El nieto nunca lo quiso, pero bueno, pues es una situación que ocurre. Entonces no nomás es cuidarte por ti, ¿verdad?, sino por la gente que tú quieres, ¿no? De estos comentarios y de estas historias, yo creo que muchos en la casa tienen el conocimiento de esto, que un hijo salió a la playa, regresó muy contento, vino y contaminó al papá y el papá falleció, la mamá estuvo grave. El nieto, como tú lo mencionabas, el sobrino, la prima, la reunión que teníamos porque no nos habíamos visto. El médico que ha visto fallecer a su esposa, ¿verdad? Que pues por tu trabajo te contagias y bueno, pues fallece alguien de la casa. Digo, son situaciones que ahí están presentes y que uno tiene que tener muy en cuenta al momento de socializar, ¿verdad? Digo, entendemos que ha sido un año muy pesado, que nos espera otro año muy pesado. Y quizá un 2022 también con mucha restricción. Así es. Pero tenemos que ir adecuándonos, tenemos que ir acostumbrándonos a esta manifestación de esta enfermedad hasta que nuestros cuerpos hagan unas defensas adecuadas para poder manejar este tipo de virus. Así es, y pues invitar a la gente a hacer un poquito de conciencia. A veces este pensamiento mágico del mexicano que nos ha ayudado mucho a salir adelante, ¿verdad? Sí. Nos ha ayudado mucho ese pensamiento de echarle ganas, de saber que Dios está con nosotros, que vamos a salir adelante. Pero a veces este pensamiento mágico va en contra de la realidad. Porque es una situación biológica, hay un agente infeccioso, ¿verdad?, que está ahí, que no lo podemos negar, que ya existe el origen que ustedes quieran que haya tenido, pero ahí está, y que va a ocasionar que gente a la cual nosotros apreciamos muera si tiene contacto con ese virus. Así es. ¿Verdad? Una pregunta, ¿la rehabilitación pulmonar sería un buen complemento para los pacientes que han tenido daño cardíaco y pulmonar? Así es, es un tema que ya lo conocíamos como médicos previamente, que a raíz de esta situación pues ha retomado mucha importancia y obviamente que ahí sí guiarte por la opinión de un médico especialista, ¿verdad? Ya sea un médico neumólogo, un médico internista, que te vaya orientando en cuanto a esos ejercicios que tienes que hacer y durante cuánto tiempo. Hay una pregunta directa para ti, Adriana Aguirre nos la menciona. Doctor Martínez, uno de los daños del paciente COVID es que se daña el riñón. ¿Se va recuperando? ¿Se va recuperando ese daño del riñón? Es lo que nos pregunta Adriana. Sí, habría que ver cuál es el mecanismo exacto del daño y definitivamente el médico que trata al paciente pues puede definir con precisión. Casi siempre el daño renal es secundario a las complicaciones que van presentándose por una infección grave del virus. Y dependerá de ese mecanismo para saber si va a recuperarse o va a quedar cierto grado de daño permanente. Espero que esté contestado, Adriana, que esto es secundario a las manifestaciones primarias del pulmón y luego del corazón y algunas otras partes del cuerpo, ¿no? Así es, el pulmón cuando está en forma severa afectado y está inflamado, por eso la gente ahora ha tenido la obsesión de tomarse la oxigenación, pero bueno, pues es una función primaria del pulmón, oxigenar la sangre, y cuando los niveles de oxígeno están bajos por tiempos prolongados, como ha ocurrido, ¿verdad?, en los pacientes, a veces porque llegan muy tardíamente al hospital, eso causa daño orgánico, ¿verdad? Sí. Es como estar en la alberca mucho tiempo, ¿verdad? Sí, aguantando el aire, ¿verdad? Es ponerse una liga en un dedo y dejarlo ahí que vaya disminuyendo su oxigenación hasta que el tejido que está disminuido en oxigenación se va dañando, a presentar daños. Sí. ¿Alguna recomendación para irnos? Sí, la asesoría. Los pacientes con COVID, uno no puede manejarlos en casa a menos
que tenga la asesoría de un profesionista, ¿verdad? Digo, esta es la parte que yo como médico le he recomendado a mis pacientes. A veces nosotros como cardiólogos, tú como ginecólogo, pues no podemos ver mucho pacientes COVID porque atendemos a los pacientes, seguimos atendiendo a nuestros pacientes. Y obviamente que al tener contacto con un paciente COVID te tienes que aislar, hacer las pruebas, o sea, perdemos esa capacidad de dar la atención regular que tú y yo damos, ¿verdad? Sí. Entonces siempre, afortunadamente, digo, hay médicos que pues en esta epidemia se han dedicado a atender este tipo de pacientes. Y yo le digo a las familias, la decisión de quedarte en casa o irte a un hospital no puede ser de la familia, es de un especialista. Tiene que ser un médico el que tome esa decisión y te dé un consejo y una recomendación, y aparte tú tienes que seguirla, ¿verdad? Para que las cosas funcionen. Si no, la mortalidad se va a incrementar mucho en los casos que se atienden en sus hogares. Bueno, pues ya les dieron la recomendación. Hay recomendaciones que tenemos que seguir aislándonos, seguir teniendo sumo cuidado en nuestro contacto, la distancia, el cubrebocas, el aseo de las manos constantemente y el evitar reuniones y aglomeraciones. Y digo, desgraciadamente ayer lo mencionaron, ¿verdad? 150,000 fallecimientos reconocidos en nuestro país. Probablemente sean el doble de esa cantidad, ¿verdad? Es una verdadera tragedia en nuestro país. Da mucha discusión de por qué llegamos a una cifra tan espeluznante, estaremos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Tan terrible, ¿verdad? Pero definitivamente no tenía que ser así. Digo, no es aquí el tema de buscar culpables, pero algo falló, y probablemente varios seamos responsables de ese fallo. La falla muchas veces está en nosotros, ¿verdad? Porque realmente esa cantidad de muertes, simplemente si la mitad de esas muertes las pudiéramos haber prevenido con las medidas adecuadas, con el mensaje adecuado, ¿verdad? Porque al inicio de esta epidemia parecía que era como que una competencia, ¿no? Entre los que creían y los que no creían. La verdad, era una cuestión tan estúpida como ahorita la vacuna. Sí. ¿Puedo hacer un pequeñito comentario? Sí. Y realmente con humildad, como médicos, a veces yo digo, ¿cómo es posible que no hemos podido transmitir la confianza en las vacunas? Pero yo cada vez que los pacientes me preguntan ahí en la consulta, les digo, yo cuando era niño veía a niños que traían fierros en las piernas por la polio. Yo todavía de niño, no sé, ¿tú también te tocó? Yo he ido a dar pláticas y les menciono, por favor levanten la mano los que tienen un compañero con polio. Bien. Y pues ya no la levantan. Normalmente la polio está... Pero lo veíamos de niños. Lo de niños lo veíamos. En la primaria veíamos niños que tenían sus fierrillos en las piernas. Y eso desapareció por la vacuna de la polio. Por la vacunación. No hay tuberculosis. Por Dios, o sea, ¿quieres que el COVID se vaya? Es cierto, es una vacuna nueva, fue hecha un poco a prisa, pero ¿quieres que el COVID se vaya? No hay otro camino. Tienes que vacunarte, punto. El riesgo de la vacuna es infinitamente inferior al beneficio para ti y para la gente que tú quieres. Tienes que vacunarte. No dudes ni un instante en vacunarte. Sí, ¿verdad? Cualquier vacuna es buena para la salud, para prevenir, para poner a nuestro organismo en defensa de aquellos bichos, aquellos virus o bacterias que puedan ocasionar un daño a nuestro cuerpo. Y con humildad, digo, como médicos, tratar de transmitir ese mensaje, no de soberbia, ¿verdad? De decir, ay, qué tonto eres porque no te quieres vacunar. Pero no hay otro camino, o sea, no existe en la actualidad otro camino que pueda librar la muerte de la gente que queremos más que vacunando, ¿verdad? Fíjate, viene aquí una pregunta del doctor Sergio Dip desde Tijuana. Saludos, Checo. ¿Es recomendable manejar un beta bloqueador cuando persiste la taquicardia? Sí, normalmente es lo que les damos, usamos un beta bloqueador y con eso es suficiente para que la mayoría de las arritmias asociadas al COVID desaparezcan, ya sea el metoprolol, el atenolol, el bisoprolol. Digo, el que esté acostumbrado al médico, hay que empezar a administrarle al paciente y la gran mayoría responde muy bien a ese medicamento. Doctor Sergio Dip, espero que esté contestada tu pregunta. Sí se puede usar un beta bloqueador. Sí. Uh-huh. Y pues no le hagan mucho caso a las noticias en las redes sociales, ¿verdad? Sí, hay que buscar la información adecuada, ¿verdad? Me acuerdo cuando salió ahí de que la enfermera que había recibido la vacuna se había muerto. Bueno, eso
Es increíble, ¿verdad? Son fakes, o cómo les llaman ahora, fakes, ¿verdad? Entonces, pero sí es cierto, o sea, hay reacciones graves a las vacunas. Digo, como médicos sabemos que existen. Pero es una parte... Pero como yo le decía ayer a unos pacientes míos, si el sacrificio de evitar la polio es una complicación grave, por cada 1,000,000 de dosis tenemos que pagar ese precio. No hay otro. Es la única forma en que la polio prácticamente desapareció. Es como si compras un boleto para sacarte algo, sí, y resultaste con el premio. ¿Cuánta gente no lo compró y no tuvo nada que ver con ese premio? Entonces, la reacción es de nuestro cuerpo. ¿Podemos tener una reacción severa? Sí, pero probabilidad está reportado muy bajo. Es mucho más frecuente que atropellen al paciente que tenga una reacción grave a la vacuna. Digo, así de sencillo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Pedro, muchísimas gracias por estar aquí, dar estas recomendaciones en cuanto a la prevención que se tiene, los cuidados que se deben de tener, la vacunación, que la gente acuda a vacunarse, por favor, y que tenga esa sana distancia. Este programa lo puedes ver por YouTube y te espero la semana que entra. Te agradezco que estés con nosotros. Yo soy Roberto Córdoba y el doctor Pedro Martínez. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.